1. La mejor manera de abordar los problemas es utilizar el pensamiento a contracorriente. A contracorriente es lo que Dan Heath prefiere llamar trabajo o enfoque proactivo o preventivo de los problemas. Proviene de una parábola de salud pública atribuida a Irving Zola. En ella, el personaje está con un amigo a la orilla de un río y ven a un niño ahogándose. Instintivamente saltan al río para salvarlo, pero después de hacer eso, aparece otro niño ahogándose. El ciclo de salvar a un niño y descubrir a otro en el agua continúa hasta que el amigo parece alejarse. Pensando que el amigo abandona la misión de rescate, el personaje le llama y le pregunta a dónde va. A esto, el amigo responde: «Voy río arriba a enfrentarme al tipo que está tirando a todos estos niños al agua». Esta pequeña parábola explica el sentido de pensar a contracorriente. Estos dos personajes podrían haber seguido gastando energía en atajar el problema, pero el amigo eligió ir a resolverlo en su origen. El problema de los niños que se ahogaban era solo una ramificación del problema real, que era el sujeto que seguía arrojándolos al río. Heath prefiere la expresión a contracorriente porque la metáfora amplía nuestro pensamiento sobre las soluciones. Para resolver un problema, primero debes encontrar el origen. De lo contrario, simplemente seguirán brotando más problemas. El pensamiento a contracorriente exige actuar de forma preventiva en lugar de reactiva. Por ejemplo, un agente de policía a la vista de todos en una esquina concurrida donde suelen ocurrir muchos accidentes. Su presencia hará que todo el mundo tenga más cuidado al pasar y esto evitará accidentes. Se trata de una acción preventiva. Si, por el contrario, el agente espera a la vuelta de la esquina y detiene a los conductores que no tienen cuidado, se trata de una acción reactiva. En el primer caso, se los obliga a tener cuidado y en el segundo, se los castiga por ser descuidados. La primera opción es mejor porque se pueden evitar los accidentes. En la segunda podrían producirse más siniestros. La mayoría de las veces, la gente está atrapada en un ciclo de respuesta. Se siente obligada a enfrentarse a los problemas tal y como vienen, en lugar de sentarse y ver las cosas desde una perspectiva más amplia para encontrar el origen del problema y solucionarlo. Cuando se aborde el origen, dejará de haber más brotes peligrosos. Esto se aplica a muchas situaciones, desde la reducción de la tasa de criminalidad a los problemas de salud e incluso a las finanzas. Un problema es como una mala hierba, y la mejor forma de abordarlo es cortarlo de raíz. Es mucho mejor dedicar tiempo a pensar en posibles problemas y resolverlos antes de que se produzcan. Punto clave 2. Es posible que uno no vea un problema. Esto puede impedirnos pensar a contracorriente. Si uno no puede ver un problema, entonces no puede resolverlo. Debido a esto, es posible permanecer pasivo incluso ante el enorme daño que está causando. En tal caso, lo único que vemos es el daño, pero no nos molesta y nos limitamos a considerarlo normal o inevitable. Heath cuenta una breve historia de un médico y entrenador deportivo, Marcus Elliott, que en 1999 decidió cambiar la opinión del público y del mundo del fútbol de que las graves lesiones que sufrían los jugadores eran inevitables. Elliott descubrió que el problema no era realmente del juego, sino de los métodos que se utilizaban para entrenar a los jugadores. El entrenamiento de todos era el mismo a pesar de que tenían cuerpos diferentes y jugaban en posiciones distintas. Equiparó este problema al de un paciente que entraba en la consulta de un médico y éste, sin hacerle ninguna prueba, le daba una prescripción. Así que decidió actuar según su filosofía y aportó un nuevo enfoque. Agrupó a sus jugadores tras estudiar y probar su fuerza según el riesgo alto, moderado y bajo de lesión. Luego los entrenó en consecuencia. El resultado fue extraordinario y las lesiones se redujeron drásticamente. Esta historia demuestra que la ceguera ante los problemas es realmente un gran obstáculo para el pensamiento a contracorriente. Cuando a uno le da igual o se niega abiertamente a reconocer un problema como debería, la consideración de abordar el asunto desde su origen no existe. No esperas a que ocurran cosas malas, sino que buscas la señal de que existe un riesgo y entonces actúas en consecuencia. Porque si esperas a que ocurran las cosas malas, nunca podrás volver a poner las cosas como estaban antes. Marcus Elliott. Punto clave 3. Hay otras barreras que nos impiden pensar a contracorriente. No siempre es fácil resolver los problemas a contracorriente, porque existen obstáculos como los que exponemos a continuación. 1. La falta de apropiación.
Lo extraño del pensamiento a contracorriente es que, a pesar de lo mucho que está en juego, a menudo es opcional. Cuando varias partes reconocen un problema, tienen la capacidad de abordarlo y solucionarlo. Pero a veces simplemente deciden no hacerlo, probablemente basándose en la afirmación de que el problema no es suyo para solucionarlo. El trabajo a contracorriente se elige, no se exige. Jeannie Forrest, decana asociada de la Facultad de Derecho de Yale, estaba sentada en la última fila de una reunión del profesorado. Había un sujeto con una cabeza amplia en la primera que le impedía ver al ponente. Él inclinaba la cabeza hacia la izquierda, ella inclinaba la suya hacia la derecha. Él inclinaba la cabeza hacia la derecha, ella inclinaba la suya hacia la izquierda. Empezó a molestarse poco a poco. Entonces se le ocurrió. Tenía otra opción. Podía quedarse allí sentada y luchar contra el problema, o podía hacer algo tan simple como mover la silla para no enfadarse más. Así que eso fue lo que hizo y el problema se resolvió. Si el trabajo no es elegido por alguien, el problema subyacente no se resolverá. Esta falta de apropiación es una fuerza importante que nos mantiene fluyendo en el sentido de la corriente. De hecho, le molestaba que hubiera tardado tanto en darse cuenta de lo que debería haber sido obvio. Tenía pleno control sobre el problema. Lo llevaba como una especie de metáfora instructiva. Cada vez que empezaba a enfadarse por algún problema, Jeannie pensaba, mueve la silla, ¿por qué no lo haces? Empezó a verlo como un código interno para probar un nuevo enfoque. Al principio, el problema parecía fuera de su control, externo a ella, pero entonces, en un rápido cambio mental, se adueñaba de la situación. 2. El efecto túnel. Cuando las personas intentan hacer malabarismos con muchos problemas, renuncian a intentar resolverlos todos y deciden dejar de lado unos pocos. Adoptan la visión de túnel. Las personas que adoptan la visión de túnel no pueden dedicarse al pensamiento sistemático. No pueden evitar los problemas, solo reaccionan. Están demasiado ocupadas intentando dejar algunos en la sección alternativa y se enfrentan solo a los pocos que creen que pueden manejar. No hay planificación a largo plazo, no hay priorización estratégica, y esto es lo que hace que el pensamiento túnel sea una barrera para el pensamiento a contracorriente. También se dice que el efecto túnel está causado por la escasez de tiempo. La presión y la sensación abrumadora de tener tanto que hacer con tan poco tiempo obligarían a una persona a sufrir el coste de oportunidad. La elección de algunas cosas inmediatamente anula la posibilidad de llevar a cabo otras. La escasez y el efecto túnel en particular te llevan a posponer cosas importantes pero no urgentes. Limpiar tu oficina, hacerte una colonoscopía, escribir un testamento, que son fáciles de descuidar. Sus costes son inmediatos, parecen grandes y fáciles de aplazar, y sus beneficios caen fuera del túnel. Así que esperan el momento en que todas las cosas urgentes estén hechas. Shafir y Mulay Nathan. A medida que pasa el tiempo, los problemas afectados por el efecto túnel de repente se vuelven impostergables y urgentes, y tenemos que elegir nuevos para poder manejar los anteriores. Y así, este proceso se convierte en un círculo vicioso. Por supuesto, nunca nos quedamos sin cosas urgentes que hacer, así que, de repente, sin darnos cuenta, tenemos 70 años. Punto clave 4. Es posible obtener una alerta temprana de un problema inminente. Cuando podemos prever un problema, dejamos más margen de maniobra para solucionarlo. Por eso, una pregunta clave que afecta a los esfuerzos a contracorriente es, ¿cómo puedes percibir una alerta temprana del problema que intentas resolver? En realidad, no hay ninguna ventaja inherente a las señales de alerta temprana. Su valor reside en la gravedad del problema. Por ejemplo, puede que uno no necesite o no quiera realmente una señal de advertencia temprana de que la bombilla de su lámpara de escritorio está a punto de fundirse. En cambio, se consideraría increíblemente valioso tener una señal de advertencia temprana de que la bombilla de un faro de un auto está a punto de fundirse. El valor también reside en si la advertencia proporciona tiempo suficiente para responder. Una llanta que avisara con 30 segundos de antelación de un reventón podría salvarte la vida. Un aviso de medio segundo podría ser completamente inútil. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Algunas señales de advertencia anticipada sinceramente hacen maravillas. Pueden evitar que la gente muera o resulte herida y que las propiedades queden inutilizadas. Otras veces pueden causar más daños que beneficios, como la epidemia de cáncer de tiroides en Corea del Sur. ¿Cómo distinguimos entre ambas? Un factor clave es la gran prevalencia de falsos positivos.
advertencias que señalan incorrectamente problemas. ¿Alguna vez has puesto los ojos en blanco al oír una alarma de incendio? Eso se llama fatiga de alarma, y es un problema crítico. Al diseñar sistemas de alerta temprana para nosotros mismos, debemos tener siempre presentes estas importantes preguntas. ¿Nos dará la alarma tiempo suficiente para actuar con eficacia? Y si no, ¿para qué molestarse? ¿Cuál es la tasa de falsos positivos que podemos esperar? Un grupo de investigadores estudió 5 UCI, unidades de cuidados intensivos, en las que se trató a 461 pacientes durante todo un mes de 2013. Durante este periodo se activaron más de 2,5 millones de alarmas en los monitores de las camas, alertas automáticas sobre cambios en la frecuencia cardíaca, respiración, niveles de tensión arterial y otros. Por supuesto, muchas de esas alarmas no eran más que mensajes de texto que aparecían en una pantalla para que las enfermeras y los médicos los observaran. El hospital restringió las alarmas sonoras a las consideradas clínicamente importantes. No obstante, se registraron casi 400,000 alarmas audibles en un mes, lo que equivale a 187 alarmas audibles por cama y día. En conclusión, cuando todo es motivo de alarma, nada es motivo de alarma. Nuestra comodidad con los falsos positivos depende del coste relativo de tratarlos frente a la posibilidad de pasar por alto un problema real. Y en circunstancias en las que las consecuencias de pasar por alto un problema son devastadoras, podríamos estar dispuestos a soportar una tasa muy alta de falsos positivos. Punto clave 5. Para tener éxito, debemos hacer frente a lo que Dan Heath denomina el problema de Chicken Little, amenazas lejanas e improbables. Una de las visiones que tenemos es aquella en la que estaríamos siempre preparados para las catástrofes o los problemas, listos para disolverlos antes de que se manifiesten o teniendo la capacidad de afrontarlos río arriba si se producen. Pero ahora se plantea una cuestión mucho más difícil. ¿Y si para ciertos tipos de problemas estar preparado simplemente no es suficiente? ¿Y si evitar un problema requiere perfección? Este es el problema de Chicken Little. Al igual que Chicken Little nunca podría haber estado preparado para la invasión alienígena, hay problemas mayores que nuestros preparativos. En este punto nos estamos alejando de los tipos de problemas que hemos dedicado la mayor parte de nuestro tiempo a estudiar, principalmente los recurrentes, como la tasa de abandono escolar, la escasez, el coste de oportunidad, las lesiones, las enfermedades y muchos más. Los problemas que abordamos en este momento no son misteriosos. Podemos observarlos directamente y podemos medir su incidencia. Así que ahora lo que estamos haciendo es tratar de examinar los esfuerzos a contracorriente para abordar problemas que no se pueden prevenir, como los huracanes, o que son poco comunes, como el pirateo de una red informática, o, francamente inverosímiles, la extinción de la humanidad por las nuevas tecnologías. Nick Bostrom, un reputado filósofo sueco de la Universidad de Oxford, contempla si la innovación tecnológica ha dejado a la sociedad moderna al borde de un tipo similar de vulnerabilidad, una situación en la que el destino de todos podría depender de un solo fallo o de una mala actuación. El contexto de sus comentarios es la tendencia de la humanidad a seguir impulsando nuevas innovaciones casi sin tener en cuenta las consecuencias. Los científicos y tecnólogos rara vez cruzan un umbral formal en el que se pregunten, ¿debería inventarse esto? Si se puede inventar, se inventará. La curiosidad, la ambición y la competitividad los empujan hacia adelante sin parar. Cuando se trata de innovar, tienen acelerador, pero no freno. A veces, sus descubrimientos tienen un valor inmenso. Los antibióticos, por ejemplo, o la vacuna contra la viruela. Otras veces, los inventos son de lo más variados. Las armas, el automóvil, el aire acondicionado, Twitter. Nunca sabemos realmente de antemano lo que producirán estas tecnologías, si será en su mayoría bueno o sobre todo malo. Simplemente avanzamos a tientas y afrontamos las consecuencias. Concepto del dilema del profeta. Una predicción que impide que ocurra lo que predice. Es una predicción contraproducente. ¿Y si las advertencias de Chicken Little realmente impidieran que el cielo se cayera? Las advertencias de que el cielo se caería desencadenaron las mismas acciones que impidieron que el cielo se cayera. Quizá lo que la sociedad necesita es una nueva generación de Chicken Little ilustrados. Punto clave 6. Es posible que seas una persona a contracorriente.
El espíritu del pensamiento a contracorriente consiste en tener previsión para evitar los problemas antes de que ocurran, e incluso cuando ocurren y no podemos detenerlos, atenuar su impacto. Para avanzar a contracorriente como persona, considera tu propia ceguera ante los problemas. ¿Has llegado a aceptar problemas que podrían ser evitables en tus relaciones? A veces es un poco de pensamiento a contracorriente lo que nos ayuda enormemente a abrir nuevas posibilidades. Quizá también te motive resolver el problema mayor de la sociedad. Hay innumerables lugares en los que podrías invertir tu dinero o tu tiempo para conseguirlo. Estas son algunas sugerencias que ayudan a los esfuerzos a contracorriente. 1. Sé impaciente para la acción, pero paciente para los resultados. Esta es una cita de Maureen Bisognano. El mundo está lleno de grupos que se ensarzan en elevados debates y se sienten virtuosos haciéndolo, pero nunca crean un cambio significativo. El cambio no puede producirse sin acción, pero al mismo tiempo, esa acción puede tardar un tiempo en dar sus frutos. El trabajo a favor de la corriente es reducido y rápido. El trabajo a contracorriente es amplio y lento. 2. Lo macro empieza por lo micro. Cuando se piensa en grandes problemas, nos vemos obligados a lidiar con grandes números. ¿Qué haría falta para resolver los problemas de 1000 personas? Tu primer instinto puede ser decir, tendremos que pensar a gran escala, porque no podemos intervenir muy bien con 1000 personas a nivel individual. Pero esa idea es errónea. No puedes ayudar a 1000 personas o a 1,000,000 hasta que entiendas cómo ayudar a una. Y eso es porque no puedes entender un problema hasta que lo has visto de cerca, hasta que te has aproximado a él. Los responsables del laboratorio criminalístico de la Universidad de Chicago debían leer los informes del forense sobre 200 víctimas de homicidio. ¿Cuánta gente desarrolla opiniones firmes sobre el crimen sin molestarse en entrenar su intuición? ¿Cuánta gente desarrolla opiniones sesgadas sobre los vagabundos sin conocer a ninguno? Es cierto que resulta más difícil imaginar que esta metodología por nombre funcione con millones de personas en lugar de con cientos o miles. Afectar a millones requiere un cambio de sistemas, pero incluso el cambio de sistemas suele empezar por lo cercano. Lo macro empieza por lo micro. Si quieres ayudar a resolver grandes problemas en el mundo, busca grupos que tengan objetivos ambiciosos unidos a una experiencia que te sea cercana. No te obsesiones con formular la solución perfecta antes de empezar a trabajar. En lugar de eso, hazte cargo del problema subyacente y empieza a avanzar. ¿Sabías que pensar fuera de la caja es solo el primer paso para el pensamiento a contracorriente? Lo ideal es que intentes deshacerte de la caja por completo. Conclusión. Ir a contracorriente no es fácil. Muchos esfuerzos y trabajos a contracorriente son una especie de trabajo voluntario. Se elige, no se fuerza. El trabajo a contracorriente requiere integración. Para tener éxito en estos intentos, hay que aprender a reconocer las señales de un problema antes de que se produzca, y si se produce, hay que resolverlo inmediatamente desde el origen, con una comprensión adecuada de cómo superar las barreras que pueden impedirlo. Entonces, antes de poder superar los problemas del entorno, debemos haber superado los problemas que nos conciernen a nosotros mismos. Una persona tiene que saber vivir a contracorriente antes de tener éxito en otros cometidos a contracorriente. Cuando te enfrentes a un problema, da un paso atrás y observa el panorama general para encontrar su raíz. De este modo, lo resolverás en su origen, en lugar de esforzarte y malgastar tus recursos. Prueba esto. Haz una lista de causas probables cuando te encuentres con un problema y comprueba cada una de ellas para averiguar de dónde procede. Este método de eliminación puede ayudarte a reducir el tiempo que pasas intentando encontrar la raíz.